Amigos, los saluda su servidor Alexis Pola, agradeciéndoles que nos sigan acompañando en este nuevo año a través de su programa Tribuna Pública. Hoy iniciamos con una nueva sección denominada Recordando a los Amigos. Tendremos a don Pedro Ferri Santa Cruz y a don Jaime Morales Guillén, dos personalidades de los medios de comunicación que desgraciadamente ya no están con nosotros. Contaremos con la colaboración de Teodoro Rentería Villa, director general de Radio Capital 105.3 FM. Continuaremos con la doctora Eloína Cordero, cardióloga, quien nos orientará sobre los análisis que hay que tener en cuenta para cuidar nuestro corazón. Crunialinka nos hablará sobre los Reyes Magos. El doctor Moisés Noriega, cirujano ortopedista, nos hablará sobre el problema de los dolores de rodillas. El doctor en leyes, Cipriano Sotelo, nos hablará sobre el negocio de los partidos políticos. A continuación les hablaré sobre el Teatro Bolshoi, sinónimo de grandes ballets y óperas en Rusia, y de una de sus estrellas, Maya Plisenskaya. Estará con nosotros la periodista y escritora, crítica de arte, licenciada Elena González, entrevistando al pintor Carlos Campos. Tendremos la presencia de la Universidad La Salle, Cuernavaca, a través de su rector, maestro Ángel Elizondo López. Espero que este programa sea de su agrado, amigos. Estimado público, tendremos la presencia del hombre que marcó toda una época en el periodismo social a través de su programa Línea Caliente, donde brindó voz y ayuda al ciudadano común, don Jaime Morales Guillén. Como un homenaje al amigo, con mi agradecimiento, la entrevista que le realizó don Pedro Ferri Santa Cruz con la colaboración de Teodoro Rentería. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle a nuestro auditorio hoy, entre colegas, y dirigirnos hacia un colega ya desaparecido. Son dos grandes los que hoy estarán, pues, en cierta manera ilustrando este programa. Don Pedro Ferri Santa Cruz hace algunos años tuvo la oportunidad de charlar con otro par, con Jaime Morales Guillén, dos hombres de la palabra, dos hombres de la prensa escrita, dos hombres de la locución, porque igualmente formaron parte de las agrupaciones correspondientes. Jaime Morales Guillén dejó un vacío, un importante vacío, pero también creo yo un gran ejemplo en estos medios que te comparto, en el periodismo, por supuesto en la locución. Vamos a dejar que vea usted una parte de la charla que don Pedro Ferri Santa Cruz tuvo con Jaime Morales Guillén. Gentiles amigos, hoy les tengo una verdadera sorpresa, porque para mí es sorpresivo presentar dentro de la serie de personalidades que hemos tenido el gusto de presentar a ustedes en esta estación, tanto en televisión como en radio, pues a los personajes de Cuernavaca. Él no es de Cuernavaca, presume, pero yo lo considero que es de Cuernavaca. Es mi amigo muy querido desde hace muchos años, don Jaime Morales Guillén. Don Jaime Morales Guillén ha sido escritor, ha sido publicista, ha sido radiodifusor, es también animador, en fin, actor, fue discípulo de Queta de Acuña, en fin, tiene una historia muy larga que se iban al amanecer tapatío. Así es. Así es, sí, mi querido Jaime. Qué gusto de tenerte con nosotros. Me vas a platicar un poco. No sé si haya empezado ya el programa de la tertulia. Ya comenzó, ya está en el aire. Ya está en el aire. Ya está en el aire. Tiene esa idea así, porque a él cuando se le mete algo, una idea entre ceja y ceja, lo peligroso es como mis cejas, ¿verdad? Pero a ti te trae esa idea, que hay que formar una especie de tertulia, pero tertulia de gente de Cuernavaca con gente que no es de Cuernavaca. Tú y yo no somos de Cuernavaca. ¿Tú de dónde eres? ¿De México de Fe? No. Yo soy de Puebla y me desarrollé en Jalisco. Muy bien, pues muy bien desarrollado, porque además fíjense que a los 17 años tuviste que hacer ahí una pequeña trampita para que te dieran tu licencia de locutor. Don Pedro, ya estamos comenzando a descubrir secretos. ¡Qué bárbaro! Yo les quiero decir antes una cosa, don Pedro, porque esto es, como decía mi abuelita, hay que comenzar desde el principio. Desde el principio. Primero, quiero agradecer la gentileza de usted, de Alexis, de invitarme a este programa.
me siento muy, muy honrado de estar cerca de un hombre que yo siempre he admirado, que es usted. Su timbre de voz, le decía, es singular para la gente que estamos en radio. Eso cuenta mucho, el timbre de voz. Además, su inteligencia, su bonomía, todo esto es espléndido. Y ahora, ya que está descubriendo secretos, pues sí les voy a decir, efectivamente, cuando uno está buscando el camino, don Pedro, ese caminito tan difícil sí, que es, de encontrar, antes de recorrerlo, tiene uno que buscar veredas, sí, a veces para llegar a eso, y eso sucedió conmigo. Para sacar mi licencia de locutor, pues tuve que hacer por ahí una serie de cosas porque no daba la edad. claro. Y entonces, pues hasta que me la dieron y... Te pedían mayoría de edad. Sí, mayoría de edad, esa era... Con la señorita Cortés. La señorita Cortés, legendaria señorita. Legendaria. Sí, todos los locutores de ese tiempo nos acordamos de ella porque era algo así como el Chicotito. Así es. ¿No? Era la que nos ponía en orden. Yo me acuerdo que Luis Farías, teniendo él, pues era un hombre muy político, Sí, ¿verdad? sí, claro. ¿Te acuerdas de él? Claro, claro. Entonces Luis M. Farías, en plena guerra mundial, estando de secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, don Maximino, el hermano incómodo, bueno, pues este hombre venía oyendo la W y venía oyendo a Luis Farías en el noticiero Carta Blanca, Sí, que decía sí. Nacho Santibáñez. Entonces resulta que dice: la flota mexicana del Pacífico se va a trasladar por el Canal de Panamá al Golfo para defender a los barcos petroleros del ataque de los submarinos nazis, y que se suelta la carcajada al aire. Entonces la señorita Cortés, con toda pena, le habló que estaba suspendido un año. Ah, sí, porque en aquel tiempo así era. Un año. Sí. Un año. Y fue cuando yo llegué a la W y me colé por esa colada que tuvo en mi querido Luis M. Farías. A ver, dígame la verdad, don Pedro. Sí. ¿No le puso usted la trampita para llegar a W? Sí, le puse. Y les voy a decir por qué. Porque yo tampoco tenía, bueno, no era yo tan joven como tú, yo tenía 19. Pero tenía yo que presentar mi certificado de mexicano y de mayor de edad. La edad, 21 años. en aquel 21 tiempo. años. Entonces compré un machote de acta de nacimiento, me lo llenaron, firmé con una pluma con tinta negra y se acabó el problema. Sí, cómo no. Ya, más o menos tenía yo estaba en la facultad de leyes, así es que ya... Yo creo que usted ya se había dado muchas vueltas ahí por los escribanos de Santo Domingo. Así Ya había visto cómo le hace, ¿no? No faltaban las secretarias de los juzgados. Bueno, yo quiero decirles, como decía tu abuelita otra vez, vamos a empezar por el principio. ¿En dónde estamos situados? Estamos en la maravillosa hacienda de Cocoyoc. Así es. En el precioso, en el lindo, en el hermoso estado de Morelos. Definitivamente, usted decía, y esta es una realidad, ni usted ni yo somos de Morelos, pero yo no sé si nosotros tenemos, sin ánimo de que esto sea peyorativo, la sensibilidad de apreciar en toda su dimensión. Es cierto lo que dices, ¿sabes por qué? Porque cuando uno se acostumbra a las cosas desde niño, pues no le das el valor. Ajá, sí, son familiares, ya no tienen valor. Yo nací en Piedras Negras, a 2 cuadras del río Bravo, y nunca me di cuenta que estábamos tan cerca de Estados Unidos, jamás. Entrábamos al otro lado con mi mamá, con mi abuelito. ¿Qué tal, fulano? Era el vista aduanal del otro lado, el de migración. Sí. El otro ni siquiera se volteaba. Hola. Entrábamos, ahí estaba la farmacia, bueno, hasta el sepulturero, el médico, y venían de este lado a hacer su mercado, todo lo que era verduras y cosas mexicanas, ¿verdad? Así es que en aquella época había muy poca diferencia. Claro. En Piedras Negras, ahí estuvieron los Milmo, y estuvo don Emilio, Emilio Azcárraga, y ahí se casó con la hija del señor Milmo, que había puesto su propia aduana. Son cosas increíbles, porque después de la guerra que perdimos más de la mitad de nuestro territorio, entonces era más fácil para los algodoneros de Texas pasar a México, y de ahí de Piedras Negras lo mandaban hasta el puerto más cercano, ¿verdad? Entonces llegaban ahí, y de ahí lo exportaban hasta Miami, y ya era más fácil llevarlo a Europa.
Ese Sí, es el secreto de aquella época. ¿De dónde vienen los Milmo? ¿De dónde vienen los Azcárraga? Don Azcárraga, don Emilio vivió mucho en Piedras. En Piedras Negras, sí. En Piedras. Bueno, ahora, estábamos cuando eras discípulo de Queta de Acuña. ¿Qué siguió después cuando te llevó con Álvaro? Alvarito, como le decía. Alvarito, como él le decía. Bueno, lo que pasa es que volvemos Álvaro otra Valdés vez. y Fuentes. Sí. Lo que pasa es que vuelvo a encontrar en la historia de muchos en mi propia historia, Claro. La esperanza de muchos en mi propia esperanza, en la búsqueda de un camino en mi propio camino. Entonces, caramba, si no tenía más que aprender algo que me gustaba, pues le ponía todo el empeño en hacerlo. Aprendí a adaptar radionovelas. Yo en aquel momento siento que esto es una ambición, a lo mejor algún día lo haré, me dedicaré a escribir, pero siempre había tenido intención de hacerlo. Así que cuando encuentro ese camino me pongo a adaptar una radionovela y la ve Queta de Acuña y ya no me dijo nada, dice, nos vemos mañana, vamos con Alvarito. Álvaro. Álvaro Sí. Gálvez y Fuentes. Entonces llegamos con Alvarito, vio, ya ves cómo era, cómo era don Álvaro, era así, un hombre muy arrogante en su manera de ser, pero muy gente. Mira. Sí, por eso. Pero Correcto. ¿sí está? Mira, entre gitanos no nos podemos leer La Buenaventura. Pero de alguna manera yo era un chamaco que estaba buscando un camino. Y ¿Cómo entonces se llamó la primera radionovela que hiciste? Se llamó Despidiendo con un pañuelo blanco. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¿Cómo ves? ¡Qué recuerdo, ¿Cómo ves? caray! Era la época romántica y a final de cuentas todo estaba centrado en una historia donde el héroe se iba y la adiós. chica se quedaba y estaba despidiendo con un pañuelo blanco. Oye, de ahí, cuando el barco de se México, alejaba. ¿dónde te fuiste? Bueno, ahí me contrataron para hacerme cargo de los programas de Palmolive. Usted recordará que en aquel tiempo pues no había brincadoras como hoy la hay. Entonces había que hacer las radionovelas en unos discos grandísimos así. Y ahí iban los spots de Palmolive y todo Iba eso. armado todo. Iba armado, ¿no? Pero de vez en cuando había que reactivar los programas o los comerciales, sobre todo cuando era en el área. Entonces me contratan para irme a Mazatlán. Con un espléndido hombre radiodifusor increíble, que lo recordaré siempre porque era tan generoso. Yo era un chamaco y entonces él me guiaba con sus palabras, con su apoyo. Sí. Luis Pantoja. No, Era la XCTK, que ahora es de los Pérez Escobosa, creo. Ajá. Actualmente es de los Pérez Escobosa, creo, allá en Mazatlán. Entonces, don Pedro, uno buscando un camino, con una edad en donde el romanticismo, a final de cuentas, aflora. le brinca a flor de piel, escribiendo radionovelas en un puerto espléndido. Pues, no queda más remedio, llega un momento en que uno como que va asimilando mejor ese espacio que está buscando. Oye, y eso sucedió conmigo. ¿Y ya había surgido Pedro Infante? Claro. Sí, definitivo. Les quiero decir que gracias a esa generosidad de don Pedro, a la extraordinaria participación de Alexis y ya platicando acá con mi equipo, pues vamos a tenerlo muy prontito ahí en Mundo 96.5 haciendo unas tertulias. Imagínense ustedes, caray, qué delicia va a ser escuchar a don Pedro platicarse ahorita aquí con este ratito. Creo que ustedes habrán disfrutado de esa extraordinaria capacidad de recuerdo, de expresión de don Pedro. Bueno, es que canto muy bonito. Bueno, Sí. pues señores, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Ya saben que se les quiere como los he querido los últimos 50 años de mi vida.